Agradezco enormemente a Ángel Ávila, secretario general del PRD, quien nos acompaña vía telefónica. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. Hola Pamela, ¿cómo estás? Buenos días para ti y para todo el auditorio. Gracias por acompañarnos. Pues, ¿qué decir sobre esta sentencia del tribunal? Pues primero, estamos medianamente satisfechos por la resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal, porque nos da la razón. Comprobamos que los servidores de la nación están haciendo propaganda electoral a favor del presidente, de manera indirecta a favor de su partido político Morena, y es una estructura electoral que funciona con 18,000 servidores públicos que el año pasado, imagínate Pamela, repartieron 190,000 millones de pesos de apoyos entre tarjetas y efectivo, sin reglas de operación, sin padrones sociales transparentes, públicos, y que el próximo año tienen presupuestados casi 300,000 millones de pesos. Esta resolución de la Sala Especializada, desgraciadamente, no se anima a tocar a los verdaderos autores intelectuales de esta estructura electoral pagada desde el gobierno, que son principalmente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el jefe de la oficina de los programas, Gabriel García Hernández, que es quienes verdaderamente están llevando a cabo, digamos, toda la estructuración de esta servidores de la nación con miras a la elección del 2021. Pero bueno, por lo menos sí son sancionados la mitad de los superdelegados en los estados, donde se representa casi el 80% del padrón y la lista nominal, y algunos subdelegados regionales. El PRD va a impugnar esta resolución ante la Sala Superior, que sería la última instancia, para que ahora sí sean sancionados tanto Gabriel García, el presidente de la República, y por supuesto la secretaria del Bienestar. ¿Cuál fue la justificación del tribunal para decir que estas personas no eran responsables, pero sí los superdelegados? Digamos que es muy formalista el criterio, porque se basan en un documento que enviaron, digamos, como jefes superiores hacia los superdelegados en cada uno de los estados, los 32 superdelegados, y estos a su vez a los delegados regionales, en donde les pedían atender una serie de medidas cautelares que el Instituto Nacional Electoral nos había otorgado en el mes de agosto, para que los programas no fueran repartidos como lo venían haciendo, es decir, a nombre del presidente López Obrador, cuando en realidad son programas institucionales, formales, de gobierno, y no dependen de una sola persona. Eso viola el artículo 134 constitucional. Entonces, digamos que con ese formalismo de la carta que envió la secretaria del Bienestar y el señor Gabriel García, digamos, la Sala Regional Especializada siente que cumplen con su obligación de haber mandatado a sus subalternos a cumplir con lo que dice la ley, y ya fueron los subalternos quienes violaron las disposiciones legales, y por lo tanto es a los que hay que sancionar. Pero, digamos, los autores intelectuales de toda esta maquinaria electoral están en el Palacio Nacional, Pamela. O sea, después del envío de este documento, no se suspendieron las acciones como las habían estado llevando a cabo los servidores de la nación, seguían igual proporcionando los programas sociales de la misma forma. ¿Cuáles eran estas acciones de las que se le señalan de hacer propaganda al presidente Andrés Manuel López Obrador? Por ejemplo, el programa de adultos mayores que manejan los servidores de la nación, Pamela, ellos se juntaban, digamos, a los adultos mayores de una comunidad, tanto en la cancha de fútbol, en la cancha de básquetbol o en el centro, digamos, social del pueblo, y se echaban un discurso diciéndole a la gente que este dinero se lo mandaba directamente el presidente de la República, como si fuera dinero del bolsillo de López Obrador. Y entonces que gracias a López Obrador hoy esa gente tenía ese dinero. Evidentemente es una violación al 134 constitucional de hacer propaganda personalizada de los funcionarios. Lo que debieron haber hecho estos servidores públicos es decir, este es un apoyo que manda el gobierno de la República, que a través de los impuestos de los mexicanos se está otorgando para beneficio social, ¿no? Y no que venga del tema de López Obrador, porque entonces en las elecciones, Pamela, en el 2021 inferimos nosotros esta misma estructura de los servidores de la nación, que es la misma estructura que llevó los votos de López Obrador en el 2018 a las casillas. Van a llegar con la gente y le van a preguntar, ¿quién te estuvo apoyando durante estos 3 años? López Obrador, ¿verdad? Pues por eso hay que votar por el partido de López Obrador. Y entonces empiezan a inducir el voto. Eso es lo que reconoció la Sala Regional Especializada, que se estaba haciendo mal y que se debe de detener inmediatamente. La parte de los uniformes que traían el nombre del presidente también forma parte de esta serie de quejas y resolución. Así es correcto. Ellos estaban promoviendo
el nombre del presidente, violando, te decía, el 134. Hoy los funcionarios públicos solamente pueden impulsar, digamos, su nombre, su leyenda, su propaganda personalizada cuando dan los informes. Por eso el presidente de la República puede 5 días antes y 7 días después de sus informes de gobierno salir en los spots de televisión. Es decir, eso sí está permitido, pero estos servidores públicos con los chalecos estaban promocionando permanentemente al presidente de la República, violando la equidad y la neutralidad que deben de ejercer los funcionarios públicos cuando ejercen recursos públicos, Pamela. Impugnarán esta sentencia. ¿Qué sigue y en tiempos cuándo podríamos estar viendo nuevas resoluciones? Pues nosotros esperamos que nos notifiquen la sentencia de manera personal en la sede del PRD, a lo mejor entre hoy y mañana. Tendremos 4 días para poder impugnar esta resolución. Yo creo que entre jueves y viernes el PRD estará impugnando esta resolución en la sala superior para que sí puedan ser sancionados, aunque sea de manera pública, con una amonestación, tanto el presidente de la República y Gabriel García. Lo que nosotros hemos demostrado, Pamela, es que esta estructura de los servidores de la nación de manera sistemática viola la ley, que es una estructura política de militantes de Morena, que actuó durante la jornada electoral, que actuó en el periodo de transición del 1 de julio al 30 de noviembre, antes de que López Obrador tomara protesta. Ellos, hay que recordar, Pamela, hicieron el censo del bienestar. Es decir, militantes de Morena hicieron el censo de un programa institucional, pero además no solo eso, sino que López Obrador gastó el fondo de transición 150 millones de pesos que dijo que no iba a gastar porque él no era igual a todos. Bueno, de esos 150 millones de pesos, 132 millones los gastó en salarios a esos servidores de la nación. Hoy lo hemos demostrado. Y después, estos servidores de la nación, que son militantes de Morena, una vez que López Obrador tomó protesta de su cargo el 1 de diciembre, fueron incorporados como funcionarios públicos. Entonces es una estructura política que está funcionando de manera sistemática a favor del partido político Morena, pero hoy pagando con recursos públicos, porque la estructura de estos servidores nos cuesta 5,000 millones de pesos. El próximo año van a repartir 300,000 millones, Pamela, imagínate. Ahora, Ángel, ¿qué buscarían? Porque en este caso nos dices que las sanciones vayan a los autores originales de esto, que es una estrategia política, pero finalmente la estructura ahí está y está validada ya bajo un esquema legal. ¿Buscarán otra forma de desactivar esta estructura? No, lo que nosotros, digamos, no tratamos de que no se entreguen los recursos que le hacen falta a los ciudadanos, sobre todo los más pobres de este país, sino que no se lucre con la pobreza, que cuando entreguen el dinero, lo entreguen de forma institucional, legal, formal, decente, que no quieran lucrar políticamente, que se diga, estos gobiernos y estos programas sociales los entrega el gobierno de la República, porque además es así, como tú dices, en la estructura legal, pues el Poder Ejecutivo, a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene derecho a entregar estos programas. El problema es que no quieran lucrar ni condicionar los programas, porque imagínate que el censo del bienestar lo hicieron los militantes de un partido político, y como no conocemos los padrones, Pamela, la realidad es que no sabemos a quién le están entregando ese dinero, y no conocemos si realmente no han coaccionado a la gente al entregar este dinero, porque cuando lo están entregando están diciendo que es a nombre de López Obrador, y por ese caso está beneficiando la figura del presidente y de su partido político. Entonces, nosotros lo que esperamos es que eso se termine y se sigan entregando los programas sociales, pero cumpliendo estrictamente la ley. ¿Por qué no se conocen esos padrones? En teoría tendrían que ser públicos. Sí, tendrían que ser públicos. Ni siquiera hay reglamentos para entregarlo. Hay una serie de lineamientos, porque las reglas de operación de los programas todavía no están publicadas. No se conocen pues porque hay una gran opacidad en este gobierno. Y quiero decirte algo, el PRD no es el único, Pamela, que ha pedido que se conozcan los padrones de los servidores de la nación. Si tú recordarás, en la elección interna de Morena, que luego canceló el tribunal, pero en la elección interna, Mario Delgado, Jacob Polensky, acusaron a varios servidores de la nación, superdelegados, de estar utilizando electoralmente los padrones de beneficencia social para llevar votos a favor de una candidata interna en Morena, que en este caso era Berta Luján, cercana a Gabriel García. Es decir, los servidores de la nación están siendo una estructura electoral opaca,
sin los padrones claros, sin los padrones transparentes, sin reglas de operación, que está denunciando el PRD, pero también desde adentro de Morena, ellos mismos están siendo víctimas de cómo se utilizan los recursos públicos de todos los mexicanos a favor de un partido político. Pues estaremos al pendiente de este procedimiento y de lo que siga. Muchísimas gracias, Ángel, por habernos tomado la llamada. Al contrario, Pamela, muchas gracias por el espacio y desearte un feliz año, un exitoso 2020 a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Igualmente, Ángel Ávila, secretario general del PRD, sobre esta sentencia del tribunal sobre los servidores de la nación y, por supuesto, lo que sigue en esto que ellos dicen, no nos quedamos conformes con que las sanciones sean únicamente para aquellos superdelegados y los delegados ya locales. Bueno, pues veremos qué más hay en este asunto.